la gracia, le pido al Señor que nos pueda hablar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que permites que estemos aquí. Tú sabías lo que íbamos a venir ahora, pero tú tienes, Señor, siempre propósito para con cada uno. Señor, que la palabra sea aplicada a cada uno en nuestro corazón. Que el Espíritu Santo nos ayude a redarguir nuestros pensamientos, nuestro corazón, con respecto a este tema. Señor, danos gracia también para oír, para no solamente ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. El título que le he puesto a este mensaje es Dios quiere que estemos reconciliados. Y para eso vamos a leer una porción bíblica de la palabra. Abrimos nuestras Biblias en Mateo 18, capítulo 18, versículo 21 al 35. Mientras lo buscan, yo voy leyendo. Dice la palabra de Dios: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús les dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y agarrándolo, haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué te parece este versículo? Que así va a ser nuestro Padre Celestial. Si nosotros no perdonamos de corazón, consiervos quiere decir tus hermanos. Los hermanos en Cristo son tus consiervos.
Si Dios nos ha perdonado a nosotros tal cantidad de pecados, tal cantidad de ofensas, de nuestras rebeliones, que era impagable, solamente se pudo pagar con la sangre preciosa de Jesús, ¿por qué nosotros no podemos perdonar la ofensa de un hermano? Y eso es lo que queremos ver ahora. ¿Qué nos dice la palabra? El reino de Dios es un reino de relaciones. Todos estamos aquí, estamos relacionados como coyunturas, como consiervos, en el matrimonio, la relación padres e hijos o entre esposos. Tenemos relación con Dios. El reino de Dios es un reino de relaciones. Todos nos relacionamos. Y cuando hay relaciones, al ser nosotros imperfectos, siempre va a haber conflictos. Y nuestro Dios espera que nosotros tengamos el corazón que Él tiene para solucionar esos conflictos. Entonces, para ser reconciliados con Dios, debemos perdonar a los hombres sus ofensas. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro? Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, para estar reconciliado con Dios, yo tengo que estar reconciliado con mis hermanos. Y digo hermanos, la esposa es mi hermana, Mirchi es mi hermana en Cristo también, Justin es mi hermano en Cristo, Marco es mi hermano en Cristo. Estamos hablando, hermanos, de nuestra relación en la iglesia. Al leer esta parábola de este rey que perdonó la deuda a su siervo y el otro que le exigía, cuando nosotros no perdonamos a un hermano, le estamos poniendo en la cárcel. Este siervo malvado, cuando no le perdona la deuda a su consiervo, lo que hace es meterlo en la cárcel. Entonces, cuando uno no perdona a su hermano, es como si estuviéramos metiéndolo dentro de una prisión. Estamos poniendo, no físicamente, pero estamos poniéndolo espiritualmente dentro de una cárcel. Y lo estamos encadenando. Pero cuando le perdonamos, lo liberamos. La palabra dice: todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos. ¿No es así? Y lo que desatemos aquí será desatado en el cielo, dice la palabra de Dios. Y justamente Mateo 18, en este capítulo, donde está la parábola que hemos leído, debemos ser liberados nosotros perdonando. Tenemos que ser libres de resentimientos, rencores, perdonando a todos, de todo corazón, por medio de Jesucristo y por la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Y también nosotros, cuando perdonamos, vamos liberando a esos hermanos, los vamos como desatándolos, porque el no perdonarlo lo ato a mí, está atado. El atado espiritualmente no puede avanzar. Entonces, cuando liberamos al hermano, abrimos el camino para la bendición de Dios sobre las vidas de nuestros hermanos. Y de esta manera la obra del Señor va a tomar un mayor impulso, un mayor empuje dentro de su iglesia, en medio de las naciones, en medio del mundo que nos rodea. Debemos perdonar a todos. Eso es lo que la palabra nos dice, ¿no? Pero perdonar a todos no me garantiza de que yo tengo que reconciliarme con todos. El perdón, si lo ponemos así como una figura, es como un camino de un sentido. Pero la reconciliación es un camino de dos sentidos.
Yo puedo amar a mi enemigo, pero no puedo hacer que mi enemigo me ame. Por eso el perdón depende de mí. Yo tengo que perdonar. Yo puedo amar a mi enemigo y a veces hasta reconciliarme de mi parte con él. Pero si él no quiere reconciliarse conmigo, yo no puedo hacer nada más. Por eso, en una parte de la Escritura dice: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. O sea, la paz tiene que partir de mí. Mientras que dependa de mí, tengo que estar en paz con mi hermano. Y es importante entender esto porque podemos confundirnos. Nosotros podemos perdonar y amar a todos, pero tener comunión y volver a tener amistad depende no solo de mi actitud, sino también la actitud de la otra persona. Ahora, obviamente, si los dos estamos así, Dios me dice que yo tengo que perdonar, y si Él tiene la misma actitud, se va a producir la reconciliación. Y hermanos, hay muchos que no perdonan. Hay muchos que tienen ahí en su corazón, tienen una amargura, un resentimiento. Y eso produce enfermedad. Muchos están enfermos espiritualmente, están deprimidos y aún se enferman físicamente, porque hemos dicho que el hombre tiene 3 ámbitos: cuerpo, alma y espíritu, y los 3 no están separados, sino que los 3 están interrelacionados. Lo que le pasa a uno afecta a los otros 2. Entonces, muchas veces, el que mi alma esté herida, que yo tenga un resentimiento, una amargura, que no lo haya arreglado, porque a veces dejamos, bueno, ya pasa el tiempo, pero cada vez que sucede algo que se hace recordar, vuelve a generar dolor y amargura. Y muchos tienen amargura y resentimiento porque no perdonan y mantienen el rencor y el resentimiento. También el resentimiento, hermanos, trastorna a todos los que están alrededor nuestro. Es como una infección. Hay un ejemplo bien práctico. Cuando uno siembra un árbol de mango y a su costado siembra un árbol de limón, cuando uno va a comer el mango tiene un gusto un poquito ácido, porque las raíces crecen y se tocan las raíces. Así es el que está resentido y amargado, el que tiene rencor. Va a contagiar a su familia, a sus hijos. Algunos que tienen problemas entre hermanos, problemas fuertes entre hermanos, falta de perdón. ¿Y los hijos? ¿Qué pasa con los hijos? Los hijos comienzan a hacer cuerpo con los padres. Comienza esto a infectar. Pasa con los hermanos en Cristo. Un hermano que está afectado y comienza, cuando conversa con otros, comienza a hablar de lo que tiene, lo que le duele, comienza a esparcir su amargura y contagia. Por eso la palabra dice, cuidado con la raíz de amargura, que creciendo pueda estorbar a otros, dice, ¿no? Deberíamos preguntarnos ahora, ¿tengo yo que perdonar a alguien? ¿Tenemos resentimientos contra alguien?
viejos o nuevos, antiguos o actuales, hay rencor en mi corazón. Si cuando algo o alguien, algún hecho del pasado o presente, si cuando recuerdo alguna persona o algún grupo, alguna circunstancia que hemos pasado en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud o ya mayores, si al recordar alguna cosa de estos hechos que pasamos, en mi corazón siento amargura, mi espíritu se turba, aparece resentimiento, entonces tengo que ser liberado, sanado y reconciliado. Voy a repetir, si al recordar hay cosas que olvidamos, pero que luego recordamos, o porque nos encontramos con esa persona, o pasamos por el lugar, o alguien nos menciona, o simplemente vino a nuestra memoria, si al recordar personas, hechos, sentimos en nuestro corazón amargura, turbación en nuestro espíritu, resentimiento, es decir, un sentimiento negativo hacia ese hecho o hacia esa persona, es que necesito ser liberado. Y muchas veces aún tenemos que reconciliarnos también con nosotros mismos. A algunos Dios les perdonó sus pecados, pero ellos mismos no se perdonan a sí mismos. Siempre están recordando y siguen con esa amargura dentro de su corazón. Entonces, quiero hablar un poquito sobre 4 áreas donde es necesario la reconciliación. Son 4 áreas que es de nuestra vida. Primero vamos a hablar sobre la reconciliación con Dios. Segundo, vamos a hablar de la reconciliación en el matrimonio. Tercero, vamos a hablar de la reconciliación entre padres e hijos. Y si nos alcanza el tiempo, vamos a hablar de la reconciliación con mi hermano o mis hermanos. Bueno, primero vamos a tocar este tema de ser reconciliados con Dios. Vamos buscando Romanos 8:7. Antes de leer, es esencial entender que Dios nos ama. ¿Amén? Y que ha mostrado toda su gracia para con nosotros. Es necesario que nosotros creamos y entendamos que Dios ha quitado su enojo, su ira hacia nosotros por el sacrificio de Jesucristo. Antes de Jesús estaba la ira de Dios sobre nosotros. Cuando Jesucristo toma nuestro lugar, es crucificado y la justicia de Dios viene sobre Jesucristo y Él paga el costo el precio de esa reconciliación con su sangre, en nosotros se nos es imputada la justificación. Entonces somos justificados ante Dios por el sacrificio de Jesús. Quiere decir que yo soy declarado limpio, inocente. Y ojo, justificado no es que te queda ahí tu expediente. Justificado es que se borra todo, no aparece ni un pecado. Ese es justificado, ¿no? Hemos sido justificados por Cristo. Nuestro expediente se borró. Por eso dice que Dios se olvida de nuestras transgresiones cuando nosotros nos entregamos a Jesús. Amén. Pero no solamente es creer esto, sino que nosotros tenemos que hacer también nuestra parte.
Dios ya hizo la suya, envió a Jesús. Pero nosotros ahora tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que arrepentirnos de nuestra rebeldía, de nuestros enojos contra Dios, de nuestra enemistad. Nosotros, antes de venir a Cristo, no nos importaba el Señor. Vivíamos como queríamos y no nos importaba. Y hacíamos, todo lo que hacíamos, eran contrarios a lo que al Señor le agradaba. Eran enemigos de Dios. Entonces, es importante arrepentirnos cuando venimos al Señor, cuando entramos a su reino, cuando nos convertimos a Cristo, que haya un arrepentimiento genuino de nuestra rebeldía. Tenemos que arrepentirnos del pecado de rebelión, porque Dios dice algo y yo no le quiero obedecer, yo quiero hacer lo que a mí me parece. Yo tengo mi voluntad, Dios tenía su voluntad, y yo hacía mi voluntad, no me importaba para nada la voluntad de Dios. Pero cuando nos convertimos, renunciamos a hacer nuestra voluntad y aceptamos hacer la voluntad de Dios. ¿Está bien? ¿Así fue? ¿Así te lo explicaron? ¿De eso te arrepentiste? ¿Del pecado de rebeldía? ¿Y aceptaste ahora hacer la voluntad de Dios en tu vida, para tu vida? ¿Sí? Amén. Romanos 8:7 dice así: nuestra mente carnal es enemistad contra Dios. O sea, la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco lo puede hacer. Nuestra carne se rebela contra Dios, es enemigo de Dios. Nuestra mente, nuestros sentimientos nos juegan una mala pasada, porque siempre, la mayor cantidad de veces, están contra Dios, contra la voluntad de Dios. Y por eso Jesús nos presenta la solución. Necesitamos la cruz. Necesitamos arrepentimiento, no una vez, sino vivir en una actitud de humildad ante el Señor. Hermanos, siempre les digo a los discípulos, las condiciones para entrar al reino de Dios no son condiciones que están solamente en la puerta, sino son condiciones permanentes en toda nuestra vida. Renuncié a todo lo que poseo, amo más al Señor más que a cualquier relación, he decidido tomar la cruz, pero eso es para toda tu vida, desde el momento que te entregaste hasta el momento en que el Señor te llama. Eso tiene que estar siempre. Por eso, cuando hay discípulos a los que discipulamos y después en el camino comienzan a poseer cosas, a sentirse dueños de las cosas, no lo administran como Dios quiere, ponen sus emociones, sus sentimientos por seres queridos sobre los mandamientos de Dios, tratan a sus hijos a su manera y no como Dios lo quiere, o tratan a su esposa o esposo a su manera o a su criterio, no como Dios lo quiere. Entonces esas condiciones dejaron de ser. Pero para nosotros, estas condiciones para entrar al reino de Dios y poder seguir a Jesús, porque si no están, no lo podemos seguir. Seguir quiere decir que voy a pisar sus huellas, pero no voy a poder pisar sus huellas si realmente no renuncié. ¿No? Entonces, hermanos, es muy importante que no nos olvidemos eso, de que tenemos que vivir una vida humilde delante de nuestro Señor. Porque va a pasar que el orgullo, nuestra carne, va a querer levantarse, porque no estamos de acuerdo con Dios. Siempre va a haber dos voluntades en todo lo que hacemos. Cuando nos casamos, cuando creamos hijos, cuando decidimos un negocio, cuando hacemos una cosa, va a haber dos voluntades. La voluntad de Dios y mi voluntad. Y ahí aparece la cruz, para crucificar mi voluntad.
Porque la voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta. Y la voluntad de Dios siempre va a ser bendición para tu vida y mi vida. ¿Amén? Entonces, esto es muy importante, hermanos. A veces nuestro orgullo comienza a levantarse porque no estamos de acuerdo. A veces no estamos de acuerdo con lo que Él permitió que sucediera en mi vida. Me fue mal, tengo problemas. Oraba por un hijo que estaba enfermo, murió, un pariente, un padre. Entonces muchas veces no estamos de acuerdo con lo que Él permite. No estamos de acuerdo con la prosperidad que nos dio. ¿Por qué algunos hermanos prosperan más y yo prospero menos? Y no estamos de acuerdo. O con las pruebas que Dios nos manda. No estamos de acuerdo. ¿Por qué permites estas cosas en mi vida? ¿No? Y muchas veces decimos, si yo te sirvo, si te soy fiel, pero ¿por qué lo permites? No estamos de acuerdo. Y entonces el orgullo comienza a levantarse y nuevamente comenzamos a tener enemistad y rebeldía contra Dios. Y hay muchos casos en la iglesia, casos de años anteriores. Vimos hermanos que estaban firmes y después se apartan porque no estuvieron de acuerdo con Dios, porque no aceptaron la voluntad de Dios. Entonces es muy fuerte eso. Y si eso pasa, ¿qué va a pasar en nuestro interior? Va a crecer en nuestro interior sentimientos contrarios y comenzamos a sentir dentro de nosotros algo negativo contra Dios. Y a veces inconscientemente, a veces no tan conscientemente, pero a veces inconscientemente, sentimientos negativos contra Dios. Y cuando eso pasa, Satanás dice, acá me están llamando. Y Satanás viene, se hace presente cuando estamos en ese desánimo espiritual, en esa crisis espiritual. Y va sembrando mentiras en la mente. Siembra sus mentiras. Dios no te ama, ya ves. ¿Por qué le sirves a este Dios? ¿Qué te sirve servirle? Y comienza a meter mentira tras mentira. Y ahí se crea el resentimiento, y el resentimiento comienza a crecer más y más. Porque creemos que las cosas que nos hacen sufrir, Él las permitió. Y decimos, ¿por qué Dios permitió tal cosa? ¿Por qué no me ayudó cuando se lo pedí? ¿Por qué no me respondió? Y viene un sentimiento negativo y un resentimiento muy fuerte hacia Dios. Y cuando pasa eso, comenzamos a dudar de Dios. Comenzamos a tener crisis de nuestra identidad. Comenzamos a dejar de creer en tantas cosas que dice la palabra de Dios acerca de su amor hacia nosotros, de su fidelidad con nosotros, y comenzamos a creer las mentiras del diablo. Y eso es lo que pasa muchas veces. Para ser liberados, hermanos, de estos resentimientos que están dentro de nosotros contra Dios, necesitamos aceptar nuestras circunstancias y nuestra situación. Reconocer que Dios es Dios, hermanos. Dios es soberano. Todo es suyo, todo le pertenece. Aún lo que tienes, no es porque tú te lo mereces. Él te lo da. Y así como nos da, también nos lo puede quitar, porque Él es el dueño y es soberano. Obviamente, si nos quita, siempre hay propósito, ¿no? Él no nos dio porque nos debía algo. No nos da algo porque te lo mereces. No, nos dio porque Él lo quiso, porque nos regaló, porque todo es por gracia. Él está sentado en el trono
y no cede su deidad y su soberanía a nadie. Hermanos, Él es Dios. Él es Dios. Su corazón es dadivoso. Y Él nos da. A veces nos da. Él nos conoce mejor que todos. Él es sabio. Él te conoce interiormente cómo piensas, qué hay en ti, qué capacidad tienes. Todavía no es el momento. Sí es el momento. Más adelante. No te lo doy porque te va a tropezar. Él sabe. Él es sabio. Y tenemos nosotros que aceptar siempre la voluntad de Dios. Te lo digo, a mí me pasó con mi hermano Lucho, que era un hermano que quería mucho, con mi hermano Eduardo, que era como mi padre, ¿no? Y yo hacía cosas correctas para Dios, yo lo servía, yo quería a Él. Y yo oraba y oraba, me postraba, ¿no? Pero Dios no accedió a mi oración. Pero sí hubo cosas que yo vi que fueron buenas. Con mi hermano Eduardo le prediqué en su estado de enfermedad ya última y él aceptó al Señor. Con mi hermano Lucho yo hablaba siempre, aunque era católico, pero era temeroso de Dios, era honesto. Pero Dios me permitió ese tiempo. Y hermano, Dios te ama. Dios nos ama. No hay error, no hay equivocación. Todo está sincronizado por Dios. No hay casualidad en el reino de Dios. Uy, se me fue. No hay eso de Dios. Uy, se me escapó. No, todo está sincronizado por Dios. Aún nuestros cabellos están contados. Imagínate qué paciencia, qué amor, qué ternura de poder contar uno a uno nuestros cabellos. Qué detalle, uno diría, qué detalle. No dudes de Dios. Aún un pajarito no cae en tierra sin su voluntad. Entonces, hermanos, tenemos que reconciliarnos con nuestras circunstancias que nos pasan. Creer la verdad de Dios. Hay muchos que tienen resentimientos porque Dios se llevó a su hijo. O porque algunos perdieron a su esposo o a su esposa. O tal vez perdieron sus padres, o perdieron la salud, o perdieron dinero. Hay muchos matrimonios que invirtieron mal, perdieron su dinero, sus ahorros con la pandemia. La pandemia nos dejó sin trabajo buen tiempo. El Estado nos dejó sacar el CTS, nos dejó sacar de la AFP, pero se acabó. Nos endeudamos y muchos tienen problemas. Se prestan de los bancos, toman créditos y están ahí luchando. Ahora, si ese matrimonio se resiente con Dios, si ese hijo se resiente con Dios, no le va a ir bien. Una vez escuché un testimonio de este pastor Billy Graham, o Billy Graham como le dicen algunos, ¿no? Donde se escuchó el testimonio de una joven, era una joven muy atractiva, era nadadora, saltaba salto olímpico, ¿no? Y esta joven, creo que se llamaba Johnny,
esta joven, siendo adolescente, se tiró y se zambulló. Pero había poca agua, no era el agua suficiente para que cayera, y el agua mismo ofrece resistencia y no llega al fondo. Pero como había menos agua, se tiró y llegó hasta el fondo y la cabeza se la golpeó, se dobló y se quedó paralítica esta chica. Esta chica no conocía a Dios y entró en rebeldía contra Dios. Ella veía correr, ella veía nadar a mucha gente, a muchos jóvenes. Y ella estaba condenada a estar en una silla de ruedas para toda su vida. Pero de pronto ella comenzó a pintar con la boca, con un pincel, lienzos, comenzó a pintar, y realmente eran muy hermosos sus lienzos. Y ella un día, por lo que le pasó, ella tuvo un encuentro con Dios debido a este accidente. Y ella da su testimonio y dice: gracias a Dios por haberme fracturado la columna, porque si no, no hubiese conocido a Dios. Pasó también con un taxista. Un pasajero sube y no tenía una pierna. Y justo el taxista, pasan por el hospital, por un hospital, y el taxista y el pasajero le dice: este hospital cambió mi vida. Acá me cortaron la pierna. Y el taxista le dijo: ¿y cómo va a ser este hospital con recuerdo, con felicidad? Mira, porque gracias a que me cortaron la pierna, yo era borracho, decía, borracho, y en un accidente me cortaron la pierna. Pero ahí en ese hospital me predicaron de Jesús. Encontré a Jesús y mi vida se transformó. Si yo no hubiese sufrido el accidente, yo hubiera seguido borracho toda mi vida y yo me hubiese perdido. Pero gracias a Dios que permitió ese accidente. Hermanos, parece fuerte eso. Pero la pregunta es: ¿te gustaría pasar muy bien acá en la tierra y perder tu alma? Porque Dios tiene un propósito, hermanos, con nosotros. Él quiere que no nos perdamos. Él quiere que lleguemos a otros, que conquistemos a nuestra familia, al esposo, a la esposa, a los hijos, y que seamos nosotros semejantes a Jesús. Muchas veces los accidentes, los problemas que pasamos no son culpa de Dios. Dios lo permite, pero Dios no es el que hace que tengas un cáncer, el que hace que tengas una enfermedad, el que tengas un accidente, no. Porque, hermanos, nosotros estamos en este mundo y en este mundo tendremos aflicción. En este mundo vamos a pasar y nuestra meta es allá en la eternidad con Dios, no en la eternidad con Satanás. Entonces, hermanos, reconciliémonos con las circunstancias que pasamos en nuestra vida. Hay mujeres que perdieron a su esposo, teniendo hijos, pero aún así, aceptando la voluntad de Dios, aman a Dios. No entienden mucho por qué pasó, pero tienen paz, no hay amargura en su corazón. Y a veces nosotros con cosas simples, con cosas pequeñas, nos incomodamos y nos resentimos contra Dios. Otros están resentidos porque no se aceptan a sí mismos. No se acepta como Dios lo creó. Esta nariz, esta quijada. No, yo no quería ser así. ¿No? O de repente quería ser más alto, ¿no? Y me hizo chiquitito o chiquitita.
¿no? Hay otros que no se aceptan. Hermano, acéptate a ti mismo. Acéptate como tú eres. Dios lo permitió. Dios nos ha dado su gracia, hermanos, para lo que Él quiere, no para mí. Aceptémonos como somos, aceptemos nuestras limitaciones, aceptemos nuestra estatura física, nuestro color de piel, nuestros cabellos, nuestros ojos, nuestra nariz. ¿A cuántas chicas les gustaría ser más bonitas de las que son? No levanten la mano, ¿no? Pero tienes que decir, gracias al Señor, porque me hiciste así como soy. Ahora, si puedes mejorarte, procúralo, ¿no? Tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo. O sea, una mujer muy llenita puede procurar adelgazar, hacer dieta, ¿no? Si puede hacerlo, en buena hora, no está mal. Pero hay cosas que no vamos a poder cambiar, ¿no? Por otro lado, tenemos que aceptar nuestro pasado. Hay hermanos que luchan, aún ya en la iglesia, luchan y luchan con lo que les pasó en el pasado. No se puede todas las vidas estar luchando por las cosas que nos pasaron. No podemos gastar nuestro presente lamentándonos de nuestro pasado. Algunos jóvenes dicen, uy, o algunos mayores, si hubiera estudiado, ahora soy un simple empleado, pero si hubiera estudiado. Pero ya está. Si puedes estudiar, estudia. Pero no puedes estar lamentándote del pasado. Eso genera dentro de ti un resentimiento. El pasado ya pasó, hay que mirar hacia adelante. Otros dicen, uy, si hubiera ahorrado más dinero. Uy, si no me hubiera comprado esa casa. Uy, si no hubiera hecho tal negocio. Si no hubiera, ¿no? Eso es un camino vano y necio, hermano. Eso trae confusión. Vivir del pasado en el pasado. Hay que aceptar el pasado y dejarlo allí y mirar hacia adelante. No hay que lamentar las oportunidades perdidas. Se perdieron. Otros tienen que aceptar a sus padres. Tienen que aceptar la familia que Dios le dio. El esposo o la esposa que Dios te dio. No puedes decir, ¿me habré equivocado? No puedes decir. Porque hay esposos que dicen, ¿me habré equivocado? Un hermano de Brasil dice, si te casaste, ese es el esposo ese es tu esposo, tu esposa. No hay equivocación. Porque hay un compromiso, ¿no? Cuando me caso hay un pacto matrimonial. No hay que yo me casé, será, no será, o de repente me equivoqué. No hay a eso. Dios es soberano y Señor, aún sobre nuestros errores. Él no nos libra de nuestra responsabilidad, pero es tan bueno y misericordioso que transforma todas las cosas para bien de aquellos que le aman, como dice Romanos 8, 28 y 29. Otros tienen que aceptar su nivel económico. A mí me gustaría tener bastante plata. Me gustaría tener dinero. Me gustaría tener mejores cosas. Pero tengo que aceptar. Acepto lo que Dios me da. Dios me da y siempre Dios da lo que yo necesito. A veces Dios nos da mucho más en abundancia, pero es su gracia. Es por su pura gracia, es porque Él lo quiere. Ahora, ya sabemos cómo tenemos que hacer con lo que Dios nos da, administrarlo, ¿no? Según la voluntad de Él. Tenemos que tener espíritu de contentamiento, como Pablo, ¿no? Por todo estoy contento, ¿no? Ya sea en la escasez, ya sea en la abundancia, ¿no? Por todo me doy como enseñado, dice.
contento con lo que tienes. Si eres pobre, trata de superarte, pero sin afán, sin angustia, sin martillarte la cabeza, ¿no? Porque algunos se martillan, ¿por qué no hago esto? ¿Por qué? Y viven en angustia tremenda. Tienes que ser, si lo puedes hacer, hazlo, pero que no te quite el gozo, la alegría, la paz. No tengas queja, envidias, no codicies ni los bienes de tu hermano, ni la mujer de tu hermano. Ahora, hermanos, miren, yo conocí a un discípulo, no de Pamplona, no es de Pamplona, que no codiciaba a la mujer de su hermano por asuntos sexuales, sino porque la veía tan buena, tan amable, tan servidora, tan hacendosa, que decía, me debía haber casado con mi cuñada, decía. ¿Y eso qué es? Es codiciar la esposa, la mujer de tu hermano. Cuidado, porque a veces comparamos, ¿no? A veces alguno compara y dice, me debí casar con la otra enamorada, me debí casar con la que estaba y esta no. También es eso. Tenemos que tener cuidado con caer en eso. Ah, si mi esposa fuera como ella. No, hermanos, cuidado. Ahora, si nosotros vamos a dar lugar al demonio y a sus mentiras, como dije, se va a levantar resentimientos en nosotros. Vamos a estar disconformes con Dios, enemistados con Dios, le vamos a resistir y va a aparecer siempre esa pregunta que dije, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? Mira al otro cómo le va y mira a mí cómo me va. Romanos 9:29, ¿qué dice? 9:20, ¿qué dice el Señor? Romanos 9:20. ¿Están ahí? ¿Quién eres tú? Dice Dios, ¿no? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Qué te parece esto, no? ¿Quién soy yo para altercar? ¿Por qué me has hecho así? ¿Por qué me has dado esto? ¿Por qué me has dado otro? ¿Por qué me hiciste de esta forma? ¿Quién soy yo? Eso es lo que dice la palabra. A Dios le voy a decir. Y las mentiras hay que vencerlas con las verdades de Dios. Y la verdad de Dios es que Dios te ama. Y que Dios no hace acepción de personas. A ti te la hago bien, a él no, a este sí, porque me simpatiza. Dios no hace acepción de personas. Nos ama a todos por igual. ¿Amén? Y tenemos que decir amén, no como un amén de resignación, sino como un amén de fe. Amén, y de gracias. Amén, Señor. Me has hecho así y me amo y me acepto como soy. Y acepto mi vida, acepto la familia, acepto donde estoy. Amén. No, ¿qué vamos a hacer? Él es Dios, pues, ¿no? Él es Dios, así que ¿qué vamos a hacer? Habrá que aceptar nomás. No, sino con alegría y fe. Entonces, el primer caso es reconciliarnos con Dios. ¿Amén? Segundo, tiene que haber reconciliación en el matrimonio. El matrimonio, hermanos, es un lugar crítico, porque hay una total convivencia de dos personas que son imperfectas.
¿Amén? ¿Estás de acuerdo? Los dos son imperfectos. Y para colmo, entiéndalo bien, para colmo no existe el divorcio. O más bien, afortunadamente, no existe el divorcio. Con un empleado, si quieres, los puedes despedir. Con los hijos, un día se casan y se van. Espero que así sea, ¿no? Pues no vayan a... se quedan ahí. Los hijos un día se casan y se van. Pero la esposa o el esposo, hasta que la muerte los separe. ¿Amén? ¿Amén, Pedrito? Amén. Amén, amén. Todos los días compartimos la vida con nuestro cónyuge. Todo. Pero muchos están decepcionados de su matrimonio. Pero no aquí. Acá no hay nadie. Todos están contentos. Muchos están decepcionados de su matrimonio. Tantas ilusiones cuando estaban solteros o de novios, ¿no? Porque usted sabe, cuando estás de novio, estás soltero, todo es ilusión, ¿no? Toda nuestra cabecita comienza a volar, así va a ser todo encantado, va a ser todo hermoso, ¿no? Eso pasa, a mí me pasó. Yo también pensé así. Al final se fue dando, pero fuimos personas imperfectas al comienzo, yo especialmente. Yo era recién nuevo y Dios me hizo un curso acelerado de carácter. A mí me hizo un curso acelerado de carácter. Yo era muy áspero, muy indolente con Mirchi, ¿no? Ella, me imagino que habrá pensado que iba a ser un gentleman yo al comienzo, ¿no? Pero así es, hermanos. Tratemos de poner pies en la tierra. Somos imperfectos. Tenemos crisis. Yo a veces tenía crisis. Mis crisis a veces de fe al comienzo. Y Dios me ha llevado a superar eso porque yo amaba a Dios. Porque nunca dudé del amor de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que ver así es la vida. Algunos, por ejemplo, se resignan a su suerte. Bueno, ¿qué se va a hacer? Trataré de soportar lo mejor que pueda, ¿no? Y en el matrimonio hay momentos de alegría, hay momentos de felicidad. Pero ¿cuál es la tónica aquí en el matrimonio? Que hay muchos que están arrepentidos de haberse casado, o por lo menos haberse casado con tal persona. Algunos hasta piensan íntimamente, si hubiera sabido cómo era él, te aseguro que no me hubiera casado. O al revés, ¿no? La realidad, hermanos, es que en los hogares hoy falta reconciliación. Por eso decía que el perdón es para usarse todos los días, en cada momento, en cada minuto, en cada hora. Tenemos que estar siempre perdonando, porque somos imperfectos. Entonces, miremos, por ejemplo, a las esposas hoy en día. No aquí, ¿no? Como digo, vamos a mirar afuera. ¿Qué pasa afuera? Hay esposas que están tensas. Acá no todas están relajadas, ¿no es cierto? Todas las esposas relajaditas, en paz, ¿no? Pero hay esposas que están tensas, porque son años de tensión, están nerviosas. Hay esposas nerviosas. Hay esposas insatisfechas, resentidas en su corazón. Porque es una acumulación de día tras día de pequeñas ofensas, las pequeñas zorras, esas pequeñas ofensas que suman como en un vaso, una ofensita, otra ofensita, otra ofensita, y ofensas, y que jamás fueron perdonadas ni tratadas, ni aclaradas, ni confesadas.
En varias ocasiones el esposo es descortés, insensible, tiene una actitud egoísta, una actitud muchas veces despótica, ¿no? Ese que quiere mandar, ordenar a todo el mundo y que todo el mundo, toda la familia gire alrededor de él, ¿no? Hay más críticas que elogio, ¿no? No me gusta esto, no me gusta lo otro, no me gusta qué has hecho, no me gusta esto, ¿por qué lo hiciste así? ¿Por qué lo hiciste así? Hay más críticas que elogio. Hay más quejas que reconocimiento. No somos capaces de reconocer las cosas buenas que el cónyuge hace o que la esposa hace. Y la esposa dice, todo lo que hago mal, todo lo que hago lo ve mal. Eso no pasa aquí, ¿no es cierto? No pasa acá. Gracias a Dios, no pasa acá. Y la mujer se siente abandonada, usada, desamparada. Está casada, pero se siente desamparada. La mujer es vaso muy frágil. Se raja muy fácil, se resiente muy fácil, se ofende fácilmente la mujer, es débil, por ser frágil, muy frágil, precisa cariño, precisa protección. La mujer necesita sentirse protegida por su esposo, su pastor. Cuando eso no ocurre, la mujer se va encerrando en sí misma. Y aunque comparten la casa, y generalmente, a veces, el lecho nupcial, íntimamente hay una ruptura. Hay incomunicación. Él no sabe lo que ella siente íntimamente porque no hay comunicación. Se rompió la comunicación, ni tampoco él y ella tampoco lo que él siente. A veces sucede que la fachada matrimonial es muy linda, ¿no? A veces visitamos la casa de los hermanos, ¿no? Los que discipulamos matrimonios, y todo parece que está sobre ruedas, ¿no? Es usual. ¿Cómo están? Así te dicen, ¿no? Felices, todo. No pasa nada, todo. No. Todo es agradable. A veces el esposo, amor, ¿sí, ¿nos sirves un café para tomar? Ya, querido, dice. Pero se van las visitas, las sonrisas desaparecen, las suaves y amables palabras también desaparecen, y otra vez dos aburridos tratándose con aspereza. Eso es lo que pasa muchas veces con la esposa. Ahora vamos a ver a los esposos, porque también los esposos también sienten eso. Hay esposos que están frustrados, amargados, nerviosos, no saben qué hacer para que su esposa se sujete. Pegarle no puedo, ¿no es cierto? Gritarle es peor. Ya ayuné, ya oré, ya se lo dije y no hay caso. ¿Qué hago? Y el marido se frustra. Dios me dice que soy cabeza, pero ella no responde. Y así los nervios aumentan, el maltrato también, cuando la esposa no respeta a su esposo, cuestiona su autoridad, es rencillosa, el hombre se frustra. Y es más, a veces ella se niega a la intimidad y esto lo pone peor al esposo. Delante de los hijos y de los otros, la esposa a veces le falta el respeto, le desafía, lo reta
Y la tensión aumenta la incomprensión. Y así va creciendo la incomunicación, el desamor, pequeñas ofensas que se van acumulando y que van aumentando y que jamás fueron perdonadas. Y así se produce un círculo vicioso que es muy difícil zafarse. Se repite, se vuelve a repetir. Él la ofende a ella se resiente, entonces lo trata mal. Él, al recibir un maltrato, se pone nervioso y la ofende más. Ella, ofendida, lo trata peor. El maltratado se pone iracundo. Y así el círculo vicioso, tratándose mal el uno al otro, y ninguno nunca cede. Se vuelve un círculo vicioso, se repite. Solo Dios puede romper ese círculo. ¿Cómo? Por el perdón. Él la trata mal a ella lo perdona, no toma en cuenta la ofensa y lo trata bien. Él se siente mal, pronto se humilla y dice: perdóname, querida, o perdóname, China, o perdóname, ¿no? Perdóname. La palabra dice: no resistas al malo, devuélvele bien por mal. Y esta acción rompe el círculo vicioso. Obedeciendo a Jesús lo hacemos, y dando lugar al Espíritu Santo que está en nosotros. O por ejemplo el marido, si ella no se sujeta, tratarla con amor. Ella se revela y te falta el respeto, no te pongas bravo, que es peor. Yo sé lo que te digo, hermano. Trátala con dulzura, sin aspereza. La blanda respuesta aplaca la ira. Yo conozco, no por mi esposa, yo conozco porque he visto muchos casos. Aplaca la ira. Se apaciguan los ánimos. Entra la reconciliación. Se restaura la relación. Y la mujer es fácil que cambie cuando el hombre está arrepentido y pide perdón. La mujer es fácil. Mirchi, muchas veces yo he sido un patán, me he portado mal, áspero, no he sido amoroso, pero el Espíritu Santo me redarguye y yo voy y le pido perdón, reconozco mi falta. A veces ha pasado delante de Justin, una vez o dos veces creo, yo he tenido que ir delante de Mirchi y de Justin, lo llamé a Justin, me humillé, le pedí perdón, les dije que eso no le agrada a Dios, que yo pequé contra Dios. Pero la mujer se vuelve amorosísima cuando ve que eso es genuino en el esposo. Bueno, Dios nos muestra el camino de reconciliación matrimonial. Primero, perdonar en tu corazón, siempre. No puede haber reconciliación si no hay perdón. Si te faltó el respeto, te ofendió, son muchos años, perdónale en el nombre de Jesús por el Espíritu Santo que mora dentro de ti. Siempre tenemos que perdonar. Determina en tu corazón, con la ayuda de Dios, seguir perdonando. Y no digas, bueno, esta vez te voy a perdonar, pero si me llegas a gritar de nuevo, no, esta es la última vez que te voy a permitir. Tampoco. Pedro le dijo a Jesús, Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿7 veces? No, 70 veces 7. ¿Y qué quiso decir Jesús?
¿Acaso Jesús está con la calculadora? Tenemos que estar con calculadora para ver cuántas veces lo he perdonado hasta llegar al límite de 70 veces 7. No, lo que estaba diciendo Jesús es que perdones siempre. Siempre perdones. Eso es lo que quiere decir con este pasaje. Hay que vivir perdonando, hermanos. Siempre. La bolsa no tiene que tener fondo. Todo lo que ponemos ahí, de lo que perdonamos, se va. Porque, hermanos, va a haber ofensas, por más que yo te diga, o que le diga a Mirchi, nunca más te voy a ofender. Porque soy imperfecto. Entonces, tiene que ser, el perdón tiene que estar, dicen para la mujer, en su cartera, y en el hombre en su billetera. Tiene que estar siempre con nosotros el perdón. Tenemos que ser como nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial, Él es perdonador. Él es su característica. Eso es su sustancia. Y tenemos que nosotros mirar. Miren a Jesús. Perdónalos porque no saben lo que hacen. O miren a Esteban, pidiendo perdón por aquellos que lo apedreaban. Tenemos que perdonar siempre, hermanos. Siempre. Y es más, Dios lo perdona y es perdonador, no porque tengo que pedirle perdón, sino porque es perdonador siempre. Es su naturaleza. Yo tengo que ser perdonador. Algunos dicen, soy perdonador cuando perdono a alguien. No, si no te vienen a pedir perdón, tú eres perdonador. Tengo que ser así, tengo que tener ese rasgo en mi carácter, que es lo mismo que Dios es. Si vivimos perdonando, hermanos, yo sí te prometo, no va a haber problemas. Si vivimos perdonando, de corazón, pedimos perdón. Y para eso hay que también charlar, ya hablamos de la comunicación otras veces. Hay que salir. Yo con Mirchi teníamos un día especial, salíamos, nos íbamos a tomar un cafecito en la mañana, a comer un chicharroncito, comer un sanguchito, nos poníamos a conversar, nos poníamos al día, ella me contaba algunas cosas, yo le contaba otras cosas, pero siempre teníamos un momento para los dos, siempre salíamos, y eso es muy bueno porque se abre la comunicación. Yo mi celular a veces lo tenía en vibrador, a veces me olvidaba, lo apagaba, pero decir, estoy para ti, mi amor, quiero escucharte, quiero saber qué es lo que te preocupa, qué es lo que te angustia, qué quisieras, quiero conocerla. El matrimonio es un conocimiento de dos personas. Hay que descubrir a la otra persona, porque la amo y porque quiero saber qué bien le puedo hacer a ella, qué tengo que hacer para que ella realmente alcance el potencial que Dios la ha creado. Y eso tenemos que hacer, hermanos. Igual la esposa, ¿no? Un tiempo para salir. Y por favor no digas, pero no tengo que trabajar, tengo mucho que hacer, tengo hijos que criar, ¿no? Y siempre vamos a estar absorbidos por otros. Pero como dije en la paternidad de los hijos, la mayor bendición y la mayor elemento que aporta seguridad a los hijos. ¿Queremos hijos seguros? ¿Sí? ¿Queremos hijos que tomen decisiones firmes, que sepan lo que van a hacer, que no que sean dudosos, no que se desanimen, no, que sean hijos firmes? Es ver a papá y mamá enamorados. Esa es la mayor seguridad de los hijos. Es como si tuviesen una cobertura sobre ellos y se sienten seguros dentro de esa cobertura, ¿no? Preguntas que el esposo siempre tiene que hacer. Amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Esas preguntas nunca deben faltar en nosotros. Hay que conversar profundamente, no superficial. Hay que abrirnos,
hay que confesar. Y cuidado, hay que saber escuchar. Escucha a tu esposa, no la interrumpas. No le digas palabras irónicas. No le digas palabras ásperas. Porque cierras el corazón de tu esposa y tu esposa ya no te va a abrir el corazón. Igual al revés. Tenemos que ser muy respetuosos y sentirnos privilegiados que nuestro cónyuge nos permite entrar en su corazón. Porque eso es lo que queremos. Tienes que tomar una actitud firme. Voy a bendecir a mi esposa, voy a bendecir a mi esposo. Voy a mirar todo lo bueno que él tiene. No seas el que mira la crítica nada más y no mira todo lo bueno que tiene, sino la crítica, el punto negro. Todo es blanco, pero hay un puntito negro, el punto negro me enfoco. No, hermanos, no. Disponerte, no voy a tomar en cuenta tus fallas. Voy a tomar en cuenta la bendición que tengo de tenerte como esposo o como esposa. Hay que ser amigos en el matrimonio. La reconciliación nos ayuda, nos conduce hacia la amistad. Cantar en Cantares dice, amiga mía, paloma mía, pero también dice, amiga mía. Qué importante que dos esposos sean amigos. Esposos y amigos. Yo con Mirche, es mi amiga. Y yo soy amigo de ella. Tiene que ser así, hermanos. Digo una cosa chiquita, solamente chica. 5 minutos y terminamos. Padres e hijos. La tercera cosa. Este es un área muy sensible en las relaciones humanas. Están muy deterioradas. Vemos la ruptura de generaciones de hijos con los padres. Vemos hijos haciendo su vida ajeno a los padres. Los padres dicen que no comprenden a los hijos y los hijos a los padres. Entonces hay una ruptura de generación, de comunicación. Hay resentimiento entre padres e hijos, hijos y padres. Las razones pueden ser variadas. Digo rápido. Un trato duro de los padres hacia los hijos, un trato injusto. O una falta de trato. Hay padres que no tratan a sus hijos, los ignoran, les dan de comer, los mandan a la escuela, pero no se relacionan con ellos. No tienen tiempo. Sinónimo de amor es tiempo. Castigos exagerados, caprichosos, tratos egoístas, los insultos, las ofensas, los gritos. Todo eso va creando en los niños desde pequeños un resentimiento interior que no lo pueden explicar, que no lo saben expresar, o sea, no lo pueden sacar, que se va acumulando, pero que después se exterioriza en su conducta. Hay madres que cuando sus hijos llegan a la adolescencia, a los 14 o 15 años, vienen desesperados y dicen, no sé qué pasa con mi hija, está tan rebelde, está insoportable que yo no sé qué hacer. La pregunta es, ¿de verdad no sabrá lo que le pasa a esa hija? Hay una ley espiritual. Lo que se siembra, se cosecha. Sembramos y cosechamos. Lo que se siembra en la niñez, cuando sean adolescentes y cuando sean jóvenes, es lo que van a hacer. Nosotros marcamos el destino de nuestros hijos. No, si ellos tienen su destino, ellos van a escoger. No, hermanos. La palabra de Dios dice, dichoso el varón que llenó de aljaba sus hijos, como en manos de guerrero
son los hijos como saetas. Y cuando uno agarra una saeta, le da dirección, le da objetivo, le da meta y lo envía. Hermanos, nosotros marcamos la vida de los hijos. Nosotros mandamos el destino. Lo que nosotros enseñamos, nosotros le damos a los hijos, es lo que ellos van a decidir, influenciados por lo que sus padres le dieron. Obviamente, tiene que haber sido, ya ustedes saben, ejemplo, la forma, la actitud, todas esas cosas que van en la crianza de hijos, pero nosotros marcamos el destino de los hijos. Lo que los hijos son ahora, su carácter, su pensamiento, son los que los padres influyeron sobre ellos. Pero gracias a Dios, Malaquías dice que he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hermanos, como padres, lo más importante es nuestra familia. El dinero es importante, el trabajo es importante, la obra es importante que hacemos para Dios, pero no podemos construir una familia, los hijos, una iglesia sobre las ruinas de nuestra familia. La familia es muy importante, tal es así que está en el propósito eterno de Dios. Y nosotros tenemos que valorar a la familia. Podemos tener mi éxito en las empresas, en mi carrera, puedo tener éxito en todo, pero si le fallé a mis hijos, fallé en lo más importante. Y Dios tenga misericordia de nosotros, los padres, si actuamos de una manera necia. Entonces, los hijos tienen que amar a sus padres. Tienen que dar gracias a Dios por sus padres, sea como sean sus padres. Dios nos pide que honremos a los padres. No te pide que los admires, sino que honres a los padres, que los respetes. Porque hay bendición, hermanos. Hay bendición. Tenemos que hacernos amigos de nuestros hijos. Y tienes que reconciliarte también, los hermanos carnales, naturales y hermanos espirituales. Tienen que también haber reconciliación, perdonando, amando y siendo amigos. Amén. El cuarto punto ya lo dejaremos para una próxima, cuando hagamos relacionamiento entre hermanos, pero vamos a orar. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a cerrar nuestros ojos. Jesús nos dio el poder para perdonar y amar por su Espíritu Santo que está morando en nosotros, hermanos. Y nosotros podemos decir como pueblo de Dios: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué no lo repetimos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces puedo perdonar a mi esposo, a mi esposa, la puedo amar, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo perdonar a mis padres, puedo perdonar a mis hijos, a mis hermanos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si no puedes, es porque es decisión tuya o porque no lo quieres hacer. Pero si lo quisieras, lo vas a poder en el poder de Cristo Jesús.
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y nosotros hemos sido llamados a ser reconciliadores. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias.